Muy buena tarde tengan todas y todes. En este miércoles 16 de agosto, a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, gracias por conectarse una tarde más de charlas de café TCDMX, esto en el marco del programa institucional Aprende TCDMX. El tema de hoy, transfeminicidio y otros crímenes de odio. Qué importante es tener espacios como este para que como sociedad conozcamos la realidad referente a los asesinatos violentos de personas trans. No hay otra forma de decirlo, asesinatos violentos, los cuales siguen pasando y no nos permiten ser una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con todas las identidades de género. Estos espacios, afortunadamente, contribuyen a concientizar y desde un mayor conocimiento tener herramientas más poderosas para combatir la violencia y la discriminación y para promover, sobre todo, el respeto y la igualdad de derechos para todas las personas. Es un honor que el día de hoy nos acompañe Kenia Citlali Cuevas Fuentes, presidenta fundadora y directora nacional de Casa de las Muñecas Tiresias. Y antes de ceder el uso de la voz querida Kenia, me permito hacer los agradecimientos como cada miércoles a la licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandín, directora general del DIF Ciudad de México, que a través de la Academia de Lengua de Señas Mexicanas hace posible esta transmisión incluyente y para dicha interpretación nos acompañan y aquí está presente Adaluz Belén Vital García, así como Betsabe Julieta Fuentes Coyote. Igualmente saludo y agradezco a Paula de Comunicación Social, que está pendiente, bueno, pues de las redes sociales y el seguimiento a las mismas y, bueno, pues atenta a las preguntas que se tengan de la audiencia. Compañeras, las bajo a Pau y a Daluz y, bueno, pues nos quedamos aquí con Kenia y Betsabe. Y ahora sí, mi querida Kenia, antes solo comparto con la audiencia tu semblanza curricular, que es de admirar, reconocer y un ejemplo de lucha por la defensa de los derechos humanos. Soy Kenia Cuevas, así inicia tu semblanza, querida Kenia. Es una activista trans que lucha por los derechos del colectivo LGBTTQ+. En 2018 funda su asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias AC, que busca brindarle apoyo a la población de escasos recursos, personas privadas y exprivadas de la libertad, usuarias de drogas, personas en situación de calle, personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales y todas aquellas personas que forman parte del colectivo. Kenia alega que una parte de ellas siempre se identifica con cada uno de estos grupos. Casa de las Muñecas Tiresias AC es una asociación constituida legalmente desde el 2 de abril de 2018 por ti, Kenia, por fundadora y presidenta Kenia Cuevas. En 2020 inaugura el primer refugio para mujeres trans en México, que lleva el nombre de Casa Hogar Paola Buenrostro, con el que sigue apoyando a que las mujeres trans puedan llevar una vida digna y libre de violencia. De igual forma, en 2022, Casa Hogar Catherine Daniel Márquez en el estado de Morelos, así como en el 2023 la Casa Hogar Kaori Cantero Regalado en el estado de México. Se suma a la red de albergues, además de trabajar en 7 estados del país, buscando cubrir los 32 estados de la República Mexicana. Con la creación de estos albergues busca implementar a nivel nacional la atención a mujeres trans en el marco de un programa de recuperación de derechos, empoderamiento y acompañamiento integral que ayuda a esta población a superar los distintos contextos de violencia de donde provienen y les dé herramientas para integrarse a la sociedad en el ejercicio pleno de derecho a la identidad, a la educación, a la salud, al trabajo y a una vida digna. Algunos reconocimientos y galardones. En 2020, la revista Quién 50 en la revista Quién 50 como una de las 50 personas que transforman México. Congreso de la Ciudad de México como Mujer del Año en la categoría de defensores y defensoras de los derechos humanos. Mujer del Año por el Gobierno del Estado de México. Mujer del Año por Fundación Cuadros y Rostros y el Senado de la República. En 2021, revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Medalla Toyota Edición Olympic por su trayectoria en el activismo nacional.
Galardón Forjadores de México por su trayectoria de activismo. Fundación Cuadros y Rostros la nombra como directora de proyectos productivos. Mujer del Año por Mexicanas a la Vanguardia de Valor. En 2022, galardón El Sol de Oro por la Sociedad de Periodistas en virtud de su activismo nacional. Columnista en Opinión 51. Reconocimiento de L'Oréal Group como una de las 60 mujeres que mueve México. En 2023, Premio Franco-Alemán Gilberto Bosques a la Casa de las Muñecas Tiresia AC como mejor asociación dedicada a los derechos humanos. Creación del primer mausoleo para mujeres trans en el mundo. Multipremiada en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara por la película Kenia. Qué honor escucharte, de verdad, Kenia, qué honor escucharte y tenerte el día de hoy con un tema tan importante, tan sensible, conocer sobre tu proyecto, esta lucha por conseguir justicia a un evento que desafortunadamente inicia con el asesinato de Paola, tu amiga, y bueno, pues cómo lograste trascender y cómo has alzado la voz hasta la pantalla grande con el documental Kenia, retratando tu historia de vida. Un honor nuevamente. Bienvenida, Kenia, y cedo el uso de la voz. No, pues muchas gracias por esta gran invitación y pues saludo a toda tu audiencia. La verdad es que el tema de transfeminicidio pues es un tema pues que realmente a mí me ha preocupado mucho y no nomás me ha preocupado, sino me ha ocupado, ¿no? De una manera integral, ya que en el 2016 me tocó presenciar el asesinato de Paola Buenrostro, una de mis mejores amigas, y que este asesinato, a través de este asesinato empezamos pues a gritar en las calles, ¿no? Salimos con el cuerpo, con el ataúd de Paola en la Avenida de los Insurgentes, ¿no? Porque pues al asesino lo habíamos detenido nosotras como compañeras, vivimos mucha violencia por nuestros derechos humanos durante el proceso de la fiscalía, y bueno, pues también me trataron de una carpeta de investigación de una manera vil, ¿no? Porque me pusieron como curiosa del lugar, algo que no existía, criminalizando mi identidad de género y mi ejercicio como trabajadora sexual. Al gritar en las calles y con los medios de comunicación, pues esta nota se hizo pública a nivel internacional. Y a partir de ahí empecé a visibilizar que no nomás, o sea, el transfeminicidio es la punta del iceberg de la consecuencia de una serie de violencias estructurales que vivimos y enfrentamos todos los días las personas trans, desde la desigualdad educativa, de salud, de vivienda, de trabajo, de identidad y de muchos otros derechos que se nos han negado simple y sencillamente por no cubrir los estereotipos marcados de un género que se nos asigna desde la sociedad con nuestro sexo biológico, ¿no? Y bueno, pues este impacto de violencia pues genera, ¿no? Que estas mujeres, pues uno de los primeros violentadores son sus propias familias, entonces salen expulsadas, ¿no? De este primer seno de familia, después se colocan en espacios de vulnerabilidad, ya que el lugar que encuentran de pertenencia es con otras mujeres trans que pues tienen estética o ejercen el trabajo sexual y de esta forma pueden darle seguimiento a su transición en estos espacios donde se van a sentir cómodas en este círculo que se va formando una familia biológica. Y bueno, pues en la sociedad no tener oportunidad de laboral, educativa y de ninguna especie, de ninguna situación en la sociedad, entonces las mujeres se colocan únicamente en estos espacios, ¿no? Y bueno, pues después la sociedad criminaliza estos espacios, pero también hay otra serie de circunstancias que cruzan a las mujeres trans dentro de, por decir, el trabajo sexual, está el consumo de sustancias, la criminalización y la privatización de la libertad, ¿no? Por esta criminalización está la trata, ¿no? La trata por parte del crimen organizado, está también la violencia sistemática de la misma sociedad, de los mismos clientes, de las autoridades, la extorsión de las autoridades, ¿no? Entonces, toda esta...
interrumpir tantito, pero de verdad es que, bueno, la magistrada Patricia Mercado te saluda, querida Kenia, seas bienvenidas a este espacio que busca sensibilizar a la sociedad con un gran tema, te manda un abrazo fuerte y bueno, ¿no? Como te decía anteriormente, este es tu espacio, este es tu casa y bueno, continuamos, gracias. Ok, gracias. No, pues igual le mando un saludo y un beso totote. Gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues todo este círculo de violencias estructurales, sistemáticas e históricas, pues colocan a las mujeres trans, pues en estas violencias ya más extremas como el transfeminicidio, adquirir alguna ITS, una enfermedad de transmisión sexual, un consumo de sustancias, ¿no? Inclusive someterse a procedimientos de automedicación hormonal y modelantes, ¿no? Para poder generar estos cambios físicos visibles, ¿no? Para la transición, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿no? Y entonces, pues la consecuencia de todos estos actos es el transfeminicidio, y cruelmente que la expectativa de vida de las personas trans en México y en el mundo es de 35 a 40 años gracias pues a toda esta violencia, ¿no? Pero hablar del transfeminicidio, pues fue cuando matan a Paola que decidimos, ¿no? Ponerle este nombre porque no se nos hacía justo lo que estábamos viendo en los medios de comunicación, lo que estábamos escuchando por las autoridades, cómo se estaba tipificando el delito como homicidio calificado, como mujeres trans, pues nos empezó a hacer mucho ruido el hecho de que no visibilizara nuestra identidad de género, que no se nos respetara nuestro nombre en el cual nosotras nos identificábamos, y entonces empezar a hablar de un transfeminicidio era una palabra nueva en ese momento. Los medios de comunicación decían, ¿por qué transfeminicidio? Porque es el asesinato a una mujer trans y que las mujeres trans, a pesar de que vivimos y enfrentamos las mismas violencias sociales, no nos impacta de la misma forma tanto a mujeres cis como a mujeres trans, ¿no? Y cuando se trata de mujeres trans, pues hay una serie de lineamientos, ¿no? Que no permiten acceder a los derechos humanos, algo que sí sucede con una mujer cisgénero, ¿no? Pero el impacto de la violencia es diferenciada y eso lo argumentábamos siempre, ¿no? Cómo nos iba colocando la sociedad en esos espacios donde no pedíamos estar, porque si nos permitieran estudiar, porque si nos permitieran trabajar dignamente, en serio, no estuvieran llenas las esquinas de mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces, pues todo esto se empezó a visibilizar en el 2016, después del asesinato de Paola, después de toda la violencia que vivimos dentro de la fiscalía, pues empecé a denunciar, ¿no? Empecé a denunciar tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México, denuncié a los medios de comunicación a través del COPRED, empezamos a tener mesas de diálogo y se empezó a construir, ¿no? Un camino. También llegué a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se emitió una recomendación, la 02-2019, y en esta recomendación indica que la expresión más violenta que pueda experimentar un ser humano era el transfeminicidio, por la forma y las características en las cuales nos asesinaban, ¿no? Cómo exponían nuestros cuerpos, cómo nos mutilaban de nuestras cirugías plásticas, ¿no? Cómo querían borrar a través de estos asesinatos la feminidad que podía tener una mujer trans, ¿no? Entonces, esa violencia por el ser mujer, pues no encajaba perfectamente como nosotras veníamos percibiendo este delito con el feminicidio ni con el homicidio, ¿no? Entonces, con ninguna de las dos nos cuadraba, ¿no? Entonces, pues lo más justo era que se reconociera, ya que en la Ciudad de México, desde el 2015, se reconoce legalmente y jurídicamente el cambio de identidad de género, ¿no? Con tus documentos de identidad. Y eso nos permite a través de esta ley buscar la tipificación de los asesinatos
que son hacia nuestras personas trans de nuestro país. Pero no nomás hablar del transfeminicidio, sino hablar del transhomicidio, que también asesinan a los hombres trans y que hay otras características que no coincidirían tampoco con homicidios ni con feminicidios, ¿no? A pesar de que el aparato reproductor de los hombres trans es masculino que femenino, eso tiene otro tipo de violencias porque la forma en cómo asesinan a los hombres trans tiene una característica de violencia sexual, ¿no? Entonces, eso también, pues nos genera también mucho ruido y entonces hablar de estos temas, ponerle un nombre, pues no ha sido fácil, ¿no? Pero a través de esta recomendación que sacó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, viene un punto recomendatorio, ¿no? Y en este punto recomendatorio es la modificación del Código Penal para poder tipificar el delito de transfeminicidio. Y con ello se trabajó con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Temístocles, del Congreso de la Ciudad de México, y se metió la iniciativa Paola Buenrostro, así se llama la ley, para poder tipificar el delito de transfeminicidio que se pueda castigar de 30 a 75 años, igual que el feminicidio, porque las características de presión, de privación de la vida, ¿no? De las violencias anteriores al deceso, genera y tiene que ver por ser mujer, ¿no? Entonces, pues eso lo estamos buscando y también el reconocimiento de las familias elegidas. Porque en el trayecto o en el tránsito para poder buscar justicia con Paola, para poder visibilizar todo esto, pues a mí no me querían entregar el cuerpo, ¿no? En primera, porque no era su familiar directo y en segundo lugar, como el MP me descarta de una carpeta de investigación poniéndome como curiosa el lugar lejos de ser testigo o víctima indirecta, me pone como curiosa el lugar, algo que no existe. Entonces, cuando sucede eso, con eso fue el argumento por el cual no me daban nada de información y no me querían entregar el cuerpo. Entonces, luchar por eso y que se me entregara el cuerpo, pues lo logro tener a partir de los 2 días después y es cuando te das cuenta que estos cuerpos, o nos damos cuenta que estos cuerpos, cuando no son reclamados, se enviaban a las universidades, ¿no? Por el tema de la modificación corporal, biológica, desde la hormonización, desde los biopolímeros, pues era un motivo muy importante para los científicos, ¿no? Y entonces los cuerpos trans les interesaban para investigar. O después, pues los mandaban a una fosa sin nombre con una contabilidad dentro de homicidios, ¿no? Entonces, cuando sucede el asesinato de Paola, decido ir rescatando los cuerpos de las mujeres que me iba enterando ya en el camino que iban siendo asesinadas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a rescatar estos cuerpos, te das cuenta de que efectivamente no hay una familia que reclame estos cuerpos porque no les interesa, porque hay una discriminación desde la infancia, una pérdida de redes desde hace más de muchos años, ¿no? O sea, desde los años que salían de su casa y te das cuenta de ese abandono, ¿no? Y yo no iba a permitir al rescatar estos cuerpos que al encontrar a las familias siguieran tratando a mis amigas como masculinos o queriéndoles cortar el cabello, poniéndoles un traje, ¿no? Porque yo cuando hablaba con las familias y las encontraba me daban el nombre de masculino y me decían, es que mi hijo, ¿y cómo crees? Y yo les decía, pero a ver, perdón, es que él era ella, ¿no? Ella se llamaba tal, ¿no? Y construyó una identidad y luchó, y entonces, pues nosotras la conocemos como fulana, ¿no? Y eso es una violencia, a sensibilizar a las familias dentro de un duelo, ¿no? Porque pues también era algo titánico y bueno, pues así he acompañado muchos cuerpos y por eso Casa de las Muñecas Tiresias nace, ¿no? Nace esta organización pues que decide brindarle servicios a las mujeres trans que no tenían un acompañamiento por ninguna parte de la institucionalidad pública, ¿no? Porque desde que llegas a cualquier institución pública, por el simple hecho de ser trans,
te visibilizan, te exhiben, te mencionan con tu nombre masculino si es que no tienes tu cambio de identidad, ¿no? Muchas de las veces hasta saben, ¿no? Te ven y te ven bien femenina y ven tu credencial y de repente dicen, a ver, Juan Pérez, pero hasta lo gritan aunque te vean enfrente, ¿no? Y entonces, pues una mujer trans, desgraciadamente yo conozco a muchas que han tomado decisiones de vida y prefieren, por decir, no atenderse en la salud con tal de que no les digan en masculino, que no las exhiban o que no las violenten de esa forma, ¿no? Entonces, ese es como se van negando sistemáticamente los servicios, los derechos, las posibilidades, las oportunidades, el crecimiento de las mujeres trans. Entonces, por ello nace Casa de las Muñecas Tiresias, donde este espacio de albergue, porque tenemos 3 albergues, estos espacios les brinda un acompañamiento integral a la reinserción social, económica y laboral, donde vamos cubriendo sus necesidades, rescatando sus derechos desde un acta de nacimiento, que muchas de las veces no la tienen, una credencial de lector, ¿no? Que en la gran mayoría es la primera vez que sacan su credencial de lector, ¿no? Tener un comprobante de domicilio, porque siempre vivían en la calle o en hoteles, ¿no? El hecho de que con estos documentos podamos generar un cambio de identidad jurídico legal, que eso les cambia la vida, ponerlas a estudiar con estos documentos, porque hay un pues rezago muy importante educativo en la comunidad trans. Entonces, ¿cómo la insertas a lo educativo? Pues a través de estos espacios tenemos ciberescuelas, una maestra docente que todos los días les da clases, las prepara desde alfabetización, las guía en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Ahorita tenemos unas chicas que entraron a la universidad, a la UACM, ¿no? Y que también, pues, iniciaron un proceso educativo con nosotras. También hay actividades culturales, deportivas, artísticas, digitales, de idiomas, ¿no? O sea, todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia, pero también se rescatan hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad, como lavar tu ropa, tender tu cama, pararte un horario, hacerte una rutina, desayunar, tener tus 3 comidas al día, ¿no? O sea, estos hábitos se rescatan y a su vez, con la preparación educativa, pues vamos acercando al espacio laboral, ¿no? Donde las mujeres van creando estrategias, herramientas, ¿no? De vida a través del ejercicio educativo, profesional, cultural, artístico, deportivo, ¿no? Y que ellas se sientan parte de una sociedad, pero también cada derecho, lo que les digo, cada derecho conlleva una responsabilidad, ¿no? Porque luego, pues, se malinterpreta, ¿no? El hecho de que digamos, bueno, tienes derechos como todos los seres humanos y los exijas de una manera violenta, ¿no? Entonces, no, tenemos que entender que este tipo de la población, estas mujeres o estos hombres trans, pues no han tenido este acercamiento con la sociedad. Entonces, irlas acercando poco a poco, pues cambia la expectativa de vida, cambia la calidad de vida, ¿no? Cambia la forma de pensar y empiezan a darse cuenta que hay una gama de oportunidades y no únicamente el trabajo sexual como así era en realidad, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos 3 casas, estamos ya, pues las casas, la verdad es que han dado una respuesta importante a las mujeres trans. También tenemos una casa de huellitas tiresias, estamos rescatando también perritos en situación de calle porque encontramos algo muy hermoso, que el acompañamiento entre perritos y mujeres que han vivido procesos de violencia se genera un vínculo de pertenencia y de acompañamiento mutuo. Entonces, eso nos generó mucha pues emoción y logramos tener en cada casa perritos, pero en una de las 3 casas es una casa muy grande y ahí decidimos abrir Huellitas Tiresias, donde pues ya tenemos a 26 perritos, que también es un proceso de rescate, ¿no? De darles calidad y empezar a buscar una adopción segura. Y también, pues ya ahora ya con esta nueva expansión, pues también ya abrimos un primer centro comunitario en el estado de Nayarit. Entonces, pues también estamos trabajando alrededor de 10 estados de la República. La intención es llegar a los 32 estados y poder hacer un trabajo interinstitucional, porque Casa de las Muñecas es lo que hace, coordinar con las instituciones, garantizar que se den los servicios con una perspectiva de género, con una calidad,
humana, ¿no? Sin violentar su identidad de género, ¿no? Y vamos sensibilizando a las instituciones, capacitándolas, haciendo acuerdos, convenios de colaboración, ¿no? Para que esto se haga efecto integral y que todos y todas estemos en el mismo canal para el acompañamiento integral de las personas trans. Pues eso es lo que estoy haciendo. La verdad es que cuando yo abrí Casa de las Muñecas no sabía leer ni escribir. También yo me he tenido que ir preparando porque para mí también ha sido un proceso de búsqueda de justicia, ¿no? En el caso de Paola, pues todavía tenemos una ficha de recompensa, estamos buscando al asesino, a pesar de que a los 15 días elegir un orden de reaprehensión todavía no se ejecuta. Yo sigo con medidas cautelares, ¿no? Soy la primer víctima trans reconocida en el país, ¿no? En el cual también, pues, habla de un panorama de violencia institucional. Fíjate que cuando me hicieron una propuesta de reparación integral del daño por la recomendación gracias a las violencias que recibí en la fiscalía, este, pues la propuesta de la CEADI, que es la que daba la propuesta, ¿no? Integral del daño, era totalmente absurda, ¿no? Inclusive hasta la sentí violenta y pues me fui a un juicio de amparo y bueno, pues ahorita estamos de ese juicio, pasamos a las salas y estamos esperando una resolución positiva. Esperemos que los magistrados de este colegiado pues puedan interpretar una sentencia justa, ¿no? Para el reconocimiento. Y bueno, pues ha abrido muchas brechas. En la Fiscalía de la Ciudad de México se abrió la unidad especializada de transfeminicidios, donde las 16 demarcaciones de la Ciudad de México pues ya concentran estos asesinatos dentro del área de feminicidios y entonces ya hay una contabilidad, un acompañamiento, personal sensibilizado, reconocimiento a las familias elegidas, cuando llega el grupo de hermanas, de compañeras, de roomies, pues se les atiende igual como si fuera la familia y creo que ese es el gran avance que hemos dado a través de visibilizar este primer asesinato y que ahora es una realidad y que se está buscando la tipificación. Esperemos que ya en septiembre se apruebe y se lea una ley. Se está trabajando en ello arduamente con el diputado Temístocles, pero todavía falta un camino que recorrer para sensibilizar a los seres humanos, ¿no? A todas las personas, porque yo siempre he dicho, las personas trans no queremos imponer nada. Lo único que queremos es respeto a nuestros derechos humanos que la Constitución Política Mexicana nos brinda por ser mexicanas y porque pagamos impuestos igual que todos. Entonces, que no se nos niegue la salud y que se nos respete nuestra identidad, porque todos merecemos una identidad, que también se me respete en lo educativo, que también se me den trabajos y que no cuestionen mi identidad de género, que no juzguen y que no me pidan buscar otra identidad que no me reconoce para poder obtener un trabajo, ¿no? Y que todas estas necesidades, ¿no? Entonces, pues seguir trabajando en este tema, pues no ha sido fácil. Yo soy una de las mujeres que pues tuve hasta atentados, ¿no? Por haber visibilizado esto, tuve 2 atentados y ya en el tercer ataque pues no fue conmigo directamente, pero sí fue en mi casa con una hermana mía, amiga que vivía conmigo, fue asesinada en mi cama, en mi domicilio, ¿no? En mi ausencia. Entonces, pues todo esto habla de una violencia que no nomás era de hablar y alzar la voz, sino también que me querían callar, ¿no? De alguna manera, y que el asesino todavía no lo detenemos, que todavía estamos esperando esa captura, pero de ahí también se desbocó, ¿no? Una serie de acciones institucionales como un protocolo general de la República Mexicana, de la Fiscalía General de la República Mexicana, un protocolo en la Suprema Corte de Justicia para poder juzgar con una perspectiva de género. De hecho, hace 2 años mataron a Nicole Naomi, una mujer trans trabajadora sexual de la Ciudad de México en Revolución, y fueron 2 militares, ¿no? Entonces hubo detenidos, los detienen en una persecución. Yo llevo el caso, busco a la familia, la encuentro, llevo el cuerpo, lo traslado hasta las Chuapas, Veracruz, y después el juez llevar el juicio, pues sensibilizando a los jueces, el MP muy empático, acompañando todo el proceso, también el área unidad de transfeminicidios, ¿no? Y bueno,
la primer sentencia con perspectiva de género en el país, donde se argumenta, el veredicto del juez fue esto: a pesar de que Nicole Naomi no contaba con el reconocimiento jurídico legal y en la Ciudad de México no se reconoce el delito de transfeminicidio, no por ello vamos a dejar de reconocer que es una mujer trans, que pertenece a la comunidad LGBT, ¿no? Que le dieron una calidad de inmigrante porque migró de su ciudad de Veracruz a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades, y le dio y que el trabajo sexual era un lugar inseguro para las mujeres trans, y también le dio su calidad o la agravante del dolo, ¿no? Del por qué la mataban, ¿no? Los asesinos dijeron que antes de matarla que la mataban por puto, ¿no? Entonces, ese comentario genera la transfobia, ¿no? Que se vio en este asesinato, y por ello se le sentenció a 23 años, 9 meses, ¿no? Y después van a llevar un juicio militar. Entonces, creo que esto es un ejemplo de cómo sí se puede reconocer identidad, ser empático, sin violentar derechos humanos, pero tampoco a las personas, pero también cuidando tus procesos institucionales, porque yo entiendo eso, que muchas veces hay que escribir nombres, no edades, o sea, lo que es real en los documentos, pero eso se puede cuidar acá, pero en el verbo, en la atención, en el cuidado, siempre cuidar estos aspectos, ¿no? Entonces, pues ahorita también este tema ya es un tema a nivel nacional, se discute a nivel nacional, se está proponiendo por parte de todos los activistas. Yo nunca me imaginé que una palabra que se me ocurrió dentro del coraje y la rabia, pues pudiera tener tanto impacto, ¿no? Y ahora es una realidad, pero ahora también es una realidad que a través de este primer transfeminicidio en México, y el primero reconocido, pues cambió la vida de muchas mujeres trans a través de las casas hogares, a través de la lucha, del reconocimiento, de la visibilidad, del trabajo interinstitucional, ¿no? Y de todo lo que se está haciendo a nivel nacional. Como bien dices, Kenia, bueno, primero te saludan, agradecen el tema. De verdad, Kenia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo personalmente aquí te mando un abrazo muy cariñoso. Mon Mercado, bueno, te manda saludos y agradece. La maestra Norma también, bueno, gracias, excelente tarde, excelente tema. Y de verdad qué importante, ¿no? Qué importante, como decíamos, estos espacios. Y bueno, ahorita vamos a platicar de cómo llevaste el tema también a la pantalla, pero bueno, principalmente la importancia, como bien dices, desde sensibilizar en el nombre, hacer conciencia de qué es los transfeminicidios, ¿no? Hacer conciencia, sensibilizar, conocer qué es, y bueno, pues desde la sociedad, pues reconocer que esto es una violencia específica, ¿no? Que enfrentan las personas transgénero, y bueno, pues qué importante conocerlo desde el término, ¿no? La importancia de los derechos humanos, como lo has hecho, que es de reconocerte, ¿no? Esta forma de presionar y de buscar leyes y políticas que protejan a las personas trans de la violencia y discriminación. Y bueno, como nos comentabas, ¿no? Ya ahorita en septiembre, cuando regrese el periodo ya ordinario, bueno, pues se continúe con esta iniciativa que nos comentas que en septiembre está la iniciativa para tipificar el transfeminicidio y bueno, pues dar ya una condena, ya que quedara una condena de 30 a 75 años y bueno, pues esperemos de verdad se logre trascender con esta iniciativa, ¿no? La prevención, bueno, pues la verdad entender, ¿no? Como estos patrones y causas de los transfeminicidios y bueno, pues cómo ayudar como sociedad, ¿no? Y bueno, creo que lo que tú haces es extraordinario, Kenia, con estas casas hogar, como bien dices, y esperemos pronto de verdad se estén, y cómo como sociedad también, cómo nos comprometemos, Kenia, cómo podemos ayudar para, bueno, pues lograr que por lo menos exista una casa hogar, como bien dices, y es tu meta y tu objetivo para que esté presente en los 32 estados de la República, y bueno, pues con esto de verdad de erradicar lo que viene siendo esta discriminación, y bueno, y sobre todo el apoyo Perdón, que pueda dar a las personas trans. perdón, pero déjame decirte
que a través de la prevención que hago dentro de las casas, porque eso es lo que hago, una prevención para que no llegue el transfeminicidio, ¿no? O no lleguen otro tipo de serie de violencias, yo fui construyendo mi propia reparación del daño, porque yo no encontraba un momento de paz, ¿no? Después de haber vivido y presenciado el asesinato de Paola. Cuando yo empiezo con esta organización y empiezo a acompañar a otras mujeres, empecé a encontrarle sentido a la vida, ¿no? Y darme cuenta que en algo en esta vida era buena, ¿no? Porque pues así me hicieron pensar la sociedad, ¿no? Inclusive pues tantos años en calle, en cárcel, ¿no? Porque a mí también me criminalizaron, estuve 11 años privada de mi libertad y logré mi inocencia, salí absuelta del delito. Sin embargo, pues ver este sistema, ¿no? Pero la verdad es que esa reparación del daño es el construir, ¿no? Estos espacios dignos y de apoyo y de red para otras mujeres, para que no vivan lo mismo que yo viví, ¿no? Sí. Y acompañarlas, ¿no? Entonces, pues no ha sido fácil. Obvio, a mí me gustaría abrir una casa en cada uno de los estados. Lo que se necesita siempre es dinero, ¿no? Podríamos, ¿no? También buscar, legislar, que el gobierno se haga responsable de estos espacios, porque bien o mal yo me echo responsable como una víctima más de este país, ¿no? Y de las instituciones. Sin embargo, esta chamba que yo adquirí, que llevo 3 estados cubiertos con albergue, eh, esta es una responsabilidad del Estado, definitivamente. Sin embargo, voy a seguir luchando para mantener mis espacios desde la sociedad civil, pero lo más positivo que daría a esta ayuda sería legislar los espacios y que haya un presupuesto para estos espacios dirigido desde la sociedad civil, porque si lo hacemos institucional, por eso es que han crecido tanto las chicas, porque aquí no es un expediente, aquí no es un número más, un platillo más, aquí sí se trata a la persona, se le acompaña, juegan, ven tele, ¿no? Conviven, se echan el cafecito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se crea una familia y no es una institución que nada más forma personas, ¿no? Porque las personas trans tienen una carencia de emociones, ¿no? De red, de familia. Entonces, el crear estos grupos genera esta pertenencia, ¿no? Entonces, si lo lográramos de esa forma, fuera excelente y con gusto dirigimos los 32 estados. Pero bueno, ahorita estoy tranquila, ¿no? Estoy trabajando ya con 4 estados físicos y el de Huellitas Tiresias se convierte en cinco espacios, pero también tenemos ya el mausoleo donde estamos colocando los cuerpos de las mujeres que está en Iztapalapa, que se trabajó apenas con un proyecto con Clara Brugada, la alcaldesa de esta alcaldía, y que ya van a entregar el mausoleo en estos días, y la verdad quedó hermoso porque van a poder ingresar 155 personas, donde vamos a poder dignificar sus vidas, reconocer sus identidades y recordar sus memorias tal y como ellas querían ser recordadas, ¿no? Entonces, como todos nos lo merecemos. Así es, Kenia, y como dices, bueno, esta falta, ¿no? Y lo que encuentran aquí en estas casas hogar, como dices, la familia, ¿no? Lo que te ha tocado vivir, ¿no? Cuando incluso avisabas y no nombraban, o los nombraban en masculino y a fin de cuentas, pues no era lo que, ¿no? Lo que tus amigas o conocidas o las personas trans asesinadas, pues querían. Entonces debe ser un trabajo de verdad, y es un trabajo, como bien se reconoce, yo creo que es un trabajo sociedad, autoridades, en coordinación, porque no, es que O no, es coordinarlo o ir contracorriente contra o ir todo. contracorriente, pero Entonces, bueno, yo al pues principio iba a contracorriente, pero decidí mejor hacerlo con ellos, ¿no? Les dejé, o sea, ahora los comprometo de una manera muy asertiva, muy cuidadosa, muy respetuosa, pero siempre dignificando los derechos humanos, ¿no? Y que aquí no hay de dos, los derechos humanos no son negociables. Y para garantizarlos, que tengan que modificar estrategias, reglamentos, reglas de operación, lo que quieran, ese es su problema. bronca. Dicen, ese es su perro, que lo bañen, porque lo que sí debería de garantizar la institución es un trato digno para las personas y para eso estamos en el acompañamiento, para que no suceda ningún acto de violencia, para que estemos nosotras ahí al lado, para que la mujer que acompañamos se sienta segura, ¿no? Y no la violenten y no se quiera ir, ¿no? Sino más bien que sepa
que va a ir a una institución donde la van a ayudar, ¿no? Inclusive cambiarles la mirada. Así es, Kenia. Kenia, platícanos, podemos platicar sobre esta película. Y bueno, pues me compartías que va a estar a partir del 29 de agosto, va a estar este festival de documental que va a estar en 5 estados. Y bueno, pues se va a estar proyectando, si me permites, voy a proyectar a ver si podemos ver. ¿No? Esta fue pues lo que llevaste a la pantalla, ¿no? Donde ha sido reconocida. Hoy me comentabas que tuviste una conferencia de prensa en donde, bueno, fuiste y la única persona protagonista invitada, es lo que me comentabas. Y bueno, pues se va a estar llevando a cabo este festival. Ahorita, bueno, pues dejaríamos en las redes sociales y, bueno, pues si nos puedes comentar cuál fue la experiencia y por qué ha tenido una respuesta, ha sido galardonada, pues por llevar un tema tan sensible a la pantalla grande, que también es estos espacios en donde socialmente podemos conocer más del tema. Sí, fíjate que fue un acompañamiento. Bueno, Gisela Delgadillo, que es la directora y productora, que ahora es una gran hermana y amiga, ella cuando mataron a Paola estaba buscando una historia de una mujer trans porque estaba estudiando fotografía y documental, ¿no? Entonces, conoció la historia de Paola, entonces me busca justo a los 9 días que estábamos recogiendo la cruz y me pide que si me puede grabar. Después empezó a hacer un acompañamiento, lejos de una grabación, lejos de buscar un largometraje, ella empezó a acompañar a las víctimas, ¿no? Desde una manera sensible, y desde esa manera sensible fue fotografiando, retratando, ¿no? O visibilizando este camino que se vivió desde que matan a Paola hasta que abro Paola Buenrostro, ¿no? La casa hogar, que fue un proceso de 3 años, 4 años, en el cual pues hubo mucha revictimización, un crecimiento personal mío, ¿no? O sea, en todos los sentidos, el cómo íbamos rescatando los cuerpos, ¿no? Y cómo fuimos cuidando ese proceso, también eso se retrata en este largometraje. Ya estuvimos en el ITFA, en Ámsterdam, estuvimos en Valeria, España, estuvimos en el Festival Internacional de Guadalajara, en el de Guanajuato, en el de Querétaro, en el Mix, ¿no? Estuvimos también en La Paz, y ahorita vamos a estar en Ambulante. Ambulante es un festival en México y bueno, vamos a iniciar en la Ciudad de México con 3 fechas, el 29, el 1 y el 3, no se lo pierdan, la verdad, en este largometraje lloras, te ríes, te frustras, te enojas, pero hay mucha esperanza, ¿no? Entonces, la verdad es que lleven sus Kleenex, toda la gente que lo ha visto ha salido con un semblante de empatía, también de reflexión, ¿no? Porque esa es la intención, pero sí reflexiona uno muchas de las veces de decir, y yo he sido parte de esta sociedad y parte de estas violencias, ¿no? Entonces creo que no es una reflexión cualquiera, sino hasta de culpabilidad, ¿no? Por cómo se vive este día a día a través de mi historia, a través de mi lucha, ¿no? Y que Gisela, bien o mal, tuvo a bien retratar y de cuidar, ¿no? El proceso, y pues que ahora es un documental que ha sido multigalardonado y que mucha gente lo está pidiendo. Hoy estuve en la rueda de prensa precisamente, pueden buscar en www.ambulante.org, que es la página del festival. Ahí vienen todas las presentaciones de Kenia. En los otros 5 estados donde se va a presentar el festival, pues también va a haber presentaciones de Kenia, entonces busquen las fechas, los horarios, los lugares, no se lo pierdan, de verdad, es una experiencia única, pero que no nomás nos ayuda a reflexionar sobre la comunidad trans, yo creo que sobre una sociedad en general, sobre lo que estamos haciendo como seres humanos, que estamos generando con nuestros privilegios, ¿no? O sea, es un impacto de cómo te cambia o te transforma este documental. Así es, Kenia. Y bueno, pues bueno, aquí dejamos y repito nuevamente la dirección para que van a estar el 29 de agosto, 1 y 3 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, y en la página que nos comentaste, www.ambulante.org,
Ya me pasaron 2 direcciones. El 31 de agosto estaremos en el auditorio Ricardo Flores Magón en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y el día 3 de septiembre estaremos en Cinepolis Universidad y también estaremos en el Instituto México el 1 de septiembre. Geote. Geote. Muy bien, ahorita mi compañera Paola para dejarlo también aquí en las redes. Y los horarios sería el 31 de agosto es a la 1 p.m., el 1 de septiembre a las 8 p.m. y el 3 de septiembre a las 6 p.m. Esas son las fechas de Ciudad de México. Ciudad de México y bueno, pues también en 5 estados se estará presentando también este festival documental. Bueno, ahorita vamos a poner aquí en las redes sociales para que, bueno, pues todos y todas estemos atentos y bueno, importante ir a ver esta película, bueno, pues todo esto que se llevó y esta historia, como dices, pues para seguir sensibilizando sobre el tema. Aquí comenta, te dejan de verdad muchos comentarios que quedan aquí en las redes. Muchas gracias, gran tema. Los derechos humanos, la magistrada, los derechos humanos no son negociables, lo que comentabas, y sí, no son negociables. Ni aquí ni en China. Ni aquí ni en China. Bueno, y tú estás haciendo y estás visibilizando justo eso con esta lucha, con este trabajo, en donde, bueno, como bien dices, no estás dando oportunidad a ningún tipo de negociación porque no hay negociación. Pues siguen los saludos, aquí ahorita compartimos los datos. Me voy a permitir, tenemos otro mensaje. Kenia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Haces este mundo mucho mejor. Y bueno, pues también con esta iniciativa de Abuelitas Tiresias, también qué maravilla este acompañamiento y bueno, pues también esta labor que haces con las mascotas y bueno, también gratitud. Sí, y déjame decirte nada más, como último comentario, fíjate que yo muchas veces he reflexionado y he pensado que yo me hubiera quedado, o me hubiera podido quedar en mi calidad de víctima, de enojada, de resentida y con justa razón por todo lo que me tocó vivir, ¿no? Y con las propuestas que hubo, porque hubo propuestas del crimen organizado, y con todo este potencial que hoy tengo, no hombre, hubiera sido otra reina del sur, ¿no? Sin embargo, decidí no ser igual como fue la sociedad conmigo. Decidí darle la vuelta a la tortilla y decir, mejor a través de lo que yo viví, voy a enseñarle a otras personas cuál sería el camino, la ruta de ayudar a esas personas para que salgan de ese estatus, ¿no? Entonces, ese es el plus que me da mi activismo de haber vivido situación de calle, ¿no? VIH, privada de mi libertad, trabajo sexual, ¿no? Pobreza, salir a los 9 años y colocarme a esa edad en el trabajo sexual, o sea, todo esto valió la pena, ¿no? Entonces, pues aquí seguirle dando y decirle a toda tu audiencia también y a todos los que me mandaron un comentarito, pues que vale la pena luchar y seguir luchando por nuestros ideales y nuestras convicciones, ¿no? Y es por eso que ahora con mucho orgullo grito mi frase que es, mi mayor venganza va a ser que todos seamos felices. Así sea, querida Kenia, que todos seamos felices. Y bueno, pues lo estás haciendo extraordinariamente, de verdad, como decía, ¿no? Cuando tuvimos oportunidad de platicar, bueno, también agradezco el acompañamiento de Michelle y la saludo porque de verdad Ya anda. Muy en comunicación y bueno, también una mujer extraordinariamente trabajadora, comprometida y se ve que todo el tiempo están de arriba para abajo construyendo, transformando y haciendo que estas mujeres tengan una vida digna como lo has mencionado, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, no como víctima y como bien dices, podría serlo, tendrías hasta ese derecho por lo que has vivido, por lo que has vivido, pero decidiste, como bien dices, dar vuelta y más bien ponerte a trabajar por ti y por todas. Pues
iba a comentar, iba a decir un comentario al final, pero creo que no lo dejaste sumamente claro. Me permito hacer unas invitaciones antes de verdad de dejar, pues bueno, comentarte todos los buenos mensajes, los buenos deseos y el agradecimiento por el tema de hoy. Aquí ya se están compartiendo y los voy a oralizar los datos de Casa de las Muñecas Tiresia AC. Están en Facebook, Casa de las Muñecas Tiresia AC, así lo encontramos. El teléfono es 55 81 69 45 12. Ese es mi número, ese es mi Okay. número. Yo contesto o contesto los mensajitos y ya los canalizo, si es para la casa, si es para un área en específico, si es con Michelle, pero yo trato siempre de estar al pendiente porque efectivamente luego damos números y no contestamos, no, yo trato de contestar y de estar ahí al pendiente de todo. Me queda clarísimo porque así, de verdad, y por eso mencionaba a Michelle, porque así ha sido siempre una comunicación súper directa, amable, cordial, de verdad, a toda hora, a todo momento, así que de verdad eso se reconoce porque, bueno, eres una mujer talentosísima y todavía tienes, y yo creo que por eso lo eres, porque eres amorosa y de verdad trabajadora, profesional, bueno, impulsora de tantas cosas que es todavía reconocer que tú propiamente sea la que contestas y eso te lo agradezco de verdad también porque, bueno, pues efectivamente a veces no hay respuesta del mismo tema. Y bueno, y de verdad que aprovecho, ¿no? Para la magistrada Mercado, es igual, ella siempre dice, ¿no? La justicia debe ser abierta. Antes, ¿no? Hablar con una magistratura era complicadísimo. Ella está de entrada, impulsora de temas como espacios como este. Dos, siempre presente. Hoy tuvimos un programa en la mañana, Reyes por la Democracia, entra, da mensajes, saluda, está cercana, ¿no? Esta parte hace la diferencia y te deja este mensaje. Eres grande, mi linda Kenia, no tengo palabras. A título personal, gracias y cuenta conmigo. ¿No? Nos debemos todos trato digno y bueno, pues eres grande, te lo dice una y otra vez. Un abrazo, Kenia. Y nada más, dejo también tu correo electrónico, munecas.tiresias@gmail.com. Pues antes de cerrar, doy unos avisos. Próximo miércoles de charlas de café, intervenciones después de la pérdida de una hija o un hijo. Y bueno, pues nos estará acompañando la doctora Diana Erika Contreras Tamayo en un tema, bueno, pues también sensible. O dije, O IGE, exactamente, mira el título y ahorita mismo voy a hacer la corrección porque eso es una de las cosas que de verdad se está promoviendo, se está sensibilizando, se está visibilizando ya están los libros de texto. El lenguaje incluyente, así que la próxima charla, intervención después de la pérdida de una hija, hijo e hija. Entonces, bueno, esperemos que la audiencia que nos acompañó el día de hoy nos acompañe. Y bueno, pues no quiero dejar de agradecer a quienes me acompañaron el día de hoy en la transmisión, a las personas intérpretes de lengua de señas mexicanas, a Daluz Sabe, muchísimas gracias, así como a mi compañera Paola de Comunicación Social, que estuvo aquí también presente y atendiendo las redes sociales. Magistrada, y a toda la audiencia que nos acompañó y sobre todo, Kenia, muchísimas gracias. De verdad, un honor. Me encantó y de verdad me siento muy honrada haber compartido la plática la tarde de hoy con una mujer extraordinaria como lo eres tú, Kenia. Y pues muchísimas gracias. Y bueno, pues nos despedimos de esta sesión 26 ya de charlas de café del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Que tengan todas y todos muy buena tarde. Muchísimas gracias.